tal? Bienvenidos una vez más a nuestro servicio dominical de Centro Cristiano El Conquistador. Es una gran alegría poder saludarlos por este medio y también mientras otros hermanos se van conectando a la transmisión del día de hoy, nos podemos saludar en el chat en vivo que tenemos domingo a domingo. Así podemos también convivir entre nosotros estos días. Y bueno, ya tienen todo listísimo, su café, su Biblia, su cuaderno, sus marcadores, plumones, todo listo para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Bueno, pues ¿qué les parece si iniciamos con una oración? Señor, te damos muchas gracias por tu fidelidad, tu misericordia, porque día a día, Dios, podemos sentirte presente en nuestras vidas. Padre, yo te quiero pedir que tu bendición alcance a cada uno de mis hermanos ahí en donde quiera que estén y a su familia. Que tu protección, tu seguridad y tu bendición, Señor, esté con ellos cada día de su vida. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de reunirnos por este medio. Queremos alabarte y glorificarte con todo nuestro ser, alma y corazón. En el nombre de Jesús, amén. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en alabarte. Agradezco que en mi vida estés y que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Me deleito en alabarte. Agradezco que en mi vida estés y que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré.
estás conmigo, Señor. También sé que nada acontece si no es tu voluntad. Necesito aprender a confiar en ti. Necesito aprender a descansar en ti. Tú eres el Señor. Todas las cosas obran para bien, aquellos que te aman. Todas las cosas obran para bien, aquellos que te aman. Todas las cosas obran para bien, aquellos que te aman. Todas las cosas obran para bien, aquellos que te aman. Yo sé que siempre estás conmigo, Señor. También sé que nada acontece si no es tu voluntad. Necesito aprender a confiar en ti. Necesito aprender a descansar en ti. Tú eres el Señor. Todas las cosas obran para bien, aquellos que te aman. Y todas las cosas obran para bien, aquellos que te aman, Señor. Y todas las cosas obran para bien, aquellos que te aman, Jesús. Todas las cosas obran para bien, aquellos que te aman. Te amo, Jesús, te amo. Amado mío, Jesús, te amo a ti, te amo a ti. Buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en esta mañana. Bienvenidos a una transmisión más. Es para mí un grato honor estar nuevamente con ustedes compartiendo el mensaje que Dios tiene preparado para nosotros. Recién inicia un año nuevo. Espero en Dios y deseo de todo corazón que Dios les bendiga grandemente, bendiga sus vidas, bendiga sus hogares, bendiga sus trabajos, sus negocios, y que Dios siga trabajando en cada uno de nosotros como lo ha venido haciendo. Han sido momentos complicados, pero confiamos y creemos en Dios, en que vienen cosas mejores, porque Dios siempre tiene el control. Voy a comenzar compartiendo con ustedes el testimonio de un joven llamado Derek, un joven estadounidense, y Derek cuenta en su testimonio que él se crió en un hogar donde su papá demandaba
absoluta perfección en todo lo que él hacía. Derek era muy inteligente y era muy talentoso, pero no importaba lo que él hiciera, nunca parecía satisfacer a su papá, quien continuamente lo presionaba para que perfeccionara más en todo lo que él hacía. Para satisfacer las expectativas de su padre, Derek ingresó a la escuela de aviación en la Academia Naval de los Estados Unidos, un excelente lugar para desarrollarse como profesionista. Ahí logró obtener insignias muy importantes. Finalmente, un día Derek conoció a Jesús y cuando Derek tenía 30 años se inscribió en un programa como misionero en una facultad de teología. Derek él había tomado la decisión de agradar a Jesús con su vida. Pero este chico seguía viendo a Dios como la perfeccionista sombra de su padre aquí en la tierra. Así que creyó que para satisfacer las expectativas de Dios, él tenía que ser misionero. Se inscribió en un programa de misiones por la misma razón en la que entró a la escuela naval: agradar las demandas de su padre. Un día, Derek asistió a una conferencia donde escuchó algo que no había comprendido ni entendido durante mucho tiempo: que Dios nos acepta tal y como somos, nos ama en forma incondicional y no tenemos que hacer absolutamente nada para agradarle. Esta revelación le hizo entender a este chico que no tenía que esforzarse por agradar a Dios. Así que decidió cambiar su especialidad a teología. Ya no quería ser misionero, ahora cambió esa especialidad a teología. Sin embargo, después de un año, en una ocasión surgió la oportunidad de que fuera como acompañante a un proyecto de misioneros. Y decidió aportar o ir como simplemente como un ayudante. Sin embargo, cuando regresó totalmente entusiasmado y decidió nuevamente cambiarse de programa. Ahora se pasó de teología nuevamente al programa como misionero. Pero en esta ocasión, lo hizo con la convicción de que era el llamado que Dios tenía para él y no una decisión porque quería sentirse amado o sentir o hacer querer que Dios le amara más. Vamos a orar. Bendito Dios, agradecemos tu bondad, agradecemos tu misericordia, agradecemos cada una de las cosas, Señor, que tú nos das todos los días, Señor. Gracias por este inicio nuevamente de un año nuevo. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por las familias, por los negocios, por los trabajos, Señor. Gracias, Señor, incluso por todas esas circunstancias difíciles por las cuales hemos atravesado durante algún periodo, Señor. Gracias porque yo sé que tú has estado ahí con cada uno de nosotros. Gracias por este momento. Te pedimos que tú utilices este mensaje para llegar a lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón para que esta semilla que tú tienes planeado sembrar, Señor, en nosotros pueda producir frutos, Señor, en el tiempo en el que tú tengas programado para cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el tema, el nombre que lleva este mensaje, tiene por título Conociendo a mi Dios. La pregunta es, ¿usted conoce al Dios en el que cree? ¿Conozco al Dios en el que creo? Voy a leer una porción que se encuentra en Romanos 8, del 31 al 37, y la palabra del Señor dice así: ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros,
¿A quienes Dios ha elegido para sí? Nadie. Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Conocer al Señor, conocer a Dios, conocer a nuestro Dios, implica toda una gama de conocimientos. Implica conocer muchos atributos, muchas virtudes que tiene nuestro Dios. Sin embargo, en esta mañana voy a solamente centrarme en una de las virtudes que tiene nuestro Dios, y es el amor. El amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero en muchas ocasiones, hermanos, perdemos de vista quién es nuestro Dios, cómo trabaja, cómo opera, cómo obra en nuestras vidas. Y hasta cierto punto se puede volver normal debido a la vida tan rutinaria que en ciertas ocasiones podemos enfrentar. Nos podemos perder en el estrés, en el trabajo, en muchísimas cosas que demandan el 100% de nuestra atención. Y entonces poco a poco nos vamos alejando de esa relación y dejamos de conocer quién realmente es Dios. Se nos olvida, se nos puede llegar a olvidar, a tal grado que cuando estamos enfrentando una situación complicada que requiere de nuestra fe es débil. O que requiere de nuestra paciencia no es la mejor en ese momento. Empezamos a olvidar quién es Dios. No recordamos. ¿Alguna vez no le ha pasado que está platicando con alguien y le comentan, ¿te acuerdas de tal persona? Y uno se queda pensando y dice, creo que sí, me suena familiar. Porque se pierde el contacto, porque se pierde la relación, porque se corta ese vínculo. Y lo mismo puede pasar en nuestra vida cotidiana, en nuestra relación con Dios. En un mundo tan cambiante, el amor de Dios hacia ti y hacia mí es la gran constante eterna en medio de las inconsistencias de nuestro andar diario. En un mundo tan cambiante, el amor de Dios hacia cada uno de nosotros es la gran constante eterna en medio de las inconsistencias de nuestro andar diario. Es decir, el amor de Dios no cambia, el amor de Dios hacia nosotros no se transforma. Lo que está cambiando y lo que es inconstante muchas veces está en nosotros, en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de proceder. Y el gran problema radica en que dejamos de cultivar esa relación con Dios. Por lo tanto, no lo conocemos tal y como es Él. En el testimonio que veíamos de este joven llamado Derek tenía una percepción distinta de Dios. Él trasladaba la percepción que tenía de su padre, la trasladaba con Dios, y creía que como su padre era un padre exigente, tenía la certeza de que Dios era un padre exigente. Y él quería hacer las cosas para agradarle, para ganarse su favor, para ganarse el privilegio de poder llamarse su hijo. Por eso tomó la decisión inicialmente de ser misionero, como cuenta su testimonio. Una vez que él encuentra realmente al verdadero Dios, tiene una relación correcta, leal, transparente
con el verdadero Dios, entonces él cambia radicalmente su perspectiva. Y ahora lo que hace, lo hace por convicción propia y no por tratar de agradar a Dios. Esto sucedía durante muchos años, sucedió con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, perdía de vista quién era su Dios. Las generaciones iban olvidando lo que Dios hacía por ellos. Sucedía que Dios hacía un milagro extraordinario en el pueblo, los rescataba o les daba algo que necesitaban de forma sobrenatural y de forma milagrosa. Dios hacía algo maravilloso en la vida de ellos. Ellos lo contaban a sus hijos y sus hijos a sus hijos, y así por generación se iba contando lo que Dios había hecho. Pero resulta que entre cada generación se iba perdiendo el interés. Algunos quizá pudieron haber llegado a decir, a lo mejor ni pasó eso, a lo mejor se lo inventó mi abuelo. El punto es que durante mucho tiempo se olvidaban a tal grado que desconocían a Dios y comenzaban a vivir su vida como a ellos mejor les parecía. Empezaban a tener unas vidas totalmente desenfrenadas, totalmente opuesto a lo que Dios les había indicado. Y entonces venían las consecuencias para ellos. Y volvían a caer en prisioneros, empezaban a tener muchos problemas, porque se habían olvidado de Dios, porque ellos habían decidido ir por el camino que mejor les parecía a ellos. Y entonces aparecía Dios nuevamente para rescatarlos. Y nuevamente hacía algo maravilloso y algo sorprendente en la vida de ellos. Y nuevamente esto parecía un ciclo repetitivo. Nuevamente ellos pues volvían a reconocer a Dios, volvían a tener una relación con Él, lo alababan, creaban altares en señal de gratitud. Pero nuevamente volvía a acontecer lo mismo. Se iban olvidando de Dios, desconocían a su Dios. Muchas veces nosotros o intentamos llevar una vida como la de Derek y buscamos estarnos ganando el agrado de Dios, que lo buscamos de forma errónea. Pensamos que si hacemos ciertas cosas nos estamos ganando el favor de Dios, o que Dios nos ve de manera distinta. Incluso esto nos puede llevar a que en el momento en el que fracasemos nos podemos sentir rechazados por Dios. Podemos decir, le fallé ya, Dios no quiere saber nada de mí, yo no le importo a Dios. Dios no se va a fijar en mí. ¿Cómo se va a dignar Dios en acercarse a mí, que soy esto, soy lo otro, soy aquello? Y ahí viene un fracaso, y ahí vienen muchísimas mentiras que se albergan en nuestra mente y en nuestro corazón. Y cuando las empezamos a creer, tenemos una idea totalmente distorsionada de quién es nuestro Dios. Porque empezamos a creer esas mentiras. O nos enfrascamos tanto en nuestro caminar diario, en nuestro deseo diario, que nos olvidamos de quién es nuestro Dios. Y quizá muchas veces, o algunas veces, sabemos que existe Dios, lo reconocemos, pero podemos caer en el otro extremo de pensar que somos autosuficientes y que no necesitamos a Dios. O podemos caer del otro lado al grado de decir que no hay nada bueno que Dios pueda ver en nosotros, o nos podemos ir al otro lado en donde decimos, yo soy autosuficiente, no necesito a Dios en este momento en mi vida. Y no comprendemos que Dios ya nos ama a pesar de lo que ha pasado, de lo que está pasando
y de lo que está por venir. Porque ese es el amor de Dios. El amor de Dios es constante. El amor de Dios no se transforma. El amor de Dios no es como el de nosotros. Nosotros, por lo regular, ponemos limitantes para amar. Si me haces algo, bueno, ya no te voy a amar como antes. Si me amas, te amo. Nuestro amor es más como corresponder a algo. ¿Cuántas veces nos sentimos comprometidos porque alguien hizo algo por nosotros y no, es que yo lo tengo que hacer, yo también tengo que hacer algo por la otra persona? Pero Dios no es así, porque Dios no está esperando a que hagamos algo para que nos ame. Él nos ama no por lo que tenemos ni por lo que hacemos. Él nos ama por quienes somos. Ese es el amor de Dios. Y ese es el amor que Dios le manifestaba al pueblo de Israel cuando ellos se equivocaban, le daban la espalda, y entonces, ya que estaban hundidos en una situación muy complicada, Dios, a pesar de que le habían dado la espalda, volvía a rescatarlos. Hay un texto que, bueno, hay muchos textos que para mí me parecen que, repito mucho, que son mis favoritos. Este es uno de ellos. Decir que uno solo es como mi favorito sería imposible, pero este es uno de estos textos que me ha acompañado durante muchos años, y cada que tengo oportunidad de leerlo causa algo tremendo y profundo en mí. Y no solo lo veo como un texto, para mí es como una poesía, y lo encontramos en Oseas 11:4. Hay distintas versiones, pero la versión que más me impacta dice, la encontramos en la versión Dios habla hoy, y dice en Oseas 11:14: con lazos de ternura, con cuerdas de amor, los atraje hacia mí, los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho, me incliné a ellos para darles de comer. Con lazos de ternura, con cuerdas de amor, los atraje hacia mí, los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho, me incliné a ellos para darles de comer. Esta es la forma en la que Dios respondía cuando el pueblo le había dado la espalda, con lazos de ternura, con cuerdas de amor. ¿Y cuántos de nosotros, hermano, no hemos experimentado esta poesía, este texto, esta declaración? ¿Cuántos de nosotros no la hemos experimentado en nuestra vida? En algún momento de sufrimiento, en algún momento de angustia, en algún momento de preocupación, en algún momento en el que fallamos, en el que nos sentimos completamente que Dios no tendría por qué rebajarse a mirarnos siquiera. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado esta declaración de amor de parte del Señor? Porque así es el amor del Señor. Porque ese es el Dios en el que yo he decidido creer. Porque ese es el Dios en el que usted ha decidido creer. Un Dios que, a pesar de que se le daba la espalda, Él regresaba con lazos de ternura y con cuerdas de amor. Y hermanos, aquí hay que tener muy claro que Dios es un Dios de amor. Dios es un Padre de amor. No es un Padre sobreprotector, ni es un Dios solapador. Es un Dios de límites. Y aquí hay que ver algo muy importante y entender. Esta es la importancia de conocer a nuestro Dios, porque Él tiene y establece límites. Y esos límites no son una serie de reglas para sentirse un Dios dictador
para sentirse un Dios que tiene el control sobre todos nosotros y que somos unas simples marionetas. No. Los límites que Dios establece en nuestra vida son límites protectores para nosotros. Cuando Dios nos establece o nos dice, esta es la forma en la que tienes que regir tu vida, es porque las consecuencias de regir nuestra vida, como Él nos enseña, siempre traerán buenas consecuencias. Pero cuando nos salimos de esos límites, hay consecuencias trágicas, consecuencias malas para nuestra vida. Pero Dios nos da la libertad de poder elegir. Dios pone en nosotros esa capacidad, porque si Él simple y sencillamente estableciera un estatuto y lo vas a seguir porque lo vas a seguir y vas a tener un castigo si no lo haces, entonces se convertiría en un Dios dictador. ¿Y dónde quedaría nuestra autonomía? ¿Dónde quedaría nuestra capacidad de elección? Por eso Dios establece límites. Y si nos vamos, por ejemplo, al libro de Proverbios, nos enseña, son principios básicos y elementales de vida. Si te vas por este camino, el resultado será este. Pero si te vas por este otro, cuando entendemos que esos límites que Dios establece para nosotros son protectores, son límites protectores, entonces nuestra perspectiva de cómo vemos a Dios cambia. Ya no los vemos como ciertas leyes o reglas que tenemos que cumplir simple y sencillamente porque se le ocurrieron a Dios y las tenemos que acatar. Las vemos como principios de amor que Dios establece para nosotros. Un semáforo rojo nos indica un alto, y ese alto nos está protegiendo porque del otro lado están pasando otros coches. Y aunque nosotros pudiéramos ver que no vienen otros coches y pudiéramos pensar que nos pasamos y que somos muy hábiles y que fuimos mejores que los que se están esperando, se está quebrantando un límite, un estatuto. Pero ese semáforo está ahí como una protección. Y cuando nosotros vemos de esta forma los límites que Dios ha establecido para nosotros, entonces nuestra perspectiva de cómo vemos a Dios cambia totalmente. Porque Dios es un Dios de amor y Él nos ama a nosotros y nos ama por encima de cualquier cosa, de lo que hemos hecho, de lo que hacemos y de lo que vamos a hacer. Él nos ama por encima de eso. Pero Dios no es un Dios sobreprotector en el que si nos equivocamos automáticamente elimina las consecuencias. Las consecuencias las tenemos que vivir. Y aún en medio de las consecuencias Dios nos trata con amor. Pero ¿qué es lo que sucede cuando nosotros quebrantamos esos límites? Nuestra relación se empieza a ver afectada. Ya no vemos a Dios de la misma manera. Comenzamos a verlo de una forma totalmente distinta. Entran las mentiras en nuestra mente. Y nuestra mente, ya Dios la ha creado de una forma extraordinaria, tiene la capacidad de programarse. Nuestro cerebro tiene la capacidad de programarse. Cuando usted estaba aprendiendo a manejar, los que saben manejar el automóvil estándar, era difícil coordinar las dos piernas, la mano en el volante y la mano en la palanca de cambio de velocidades. Yo recuerdo que algunas veces terminé con dolor en las piernas, en las pantorrillas, por la fuerza que estaba haciendo, en la mano por de querer controlar todo. Pero ahora que manejo, incluso puedo ir platicando con alguien y ya es en automático. De esa misma manera, como así se programa nuestra mente, también se puede programar para las mentiras. Y una vez que entra una mentira y la aceptamos, va a entrar otra y va a entrar otra. Y eso va haciendo que nos alejemos de Dios. El pecado, las consecuencias del pecado,
no tiene que ver como un castigo de Dios. Como que hicimos algo y entonces, te voy a castigar porque tú me desobedeciste. No. El pecado lo que hace es alejarnos de Dios, borrarnos de nuestra memoria para insertar otras ideas distorsionadas de nosotros mismos y de Dios. Y entonces nuestra relación se ve truncada, se ve limitada. Y al principio les decía, entonces, si estamos pasando por un momento en el que se requiere nuestra fe, pues nuestra fe va a estar limitada. Si se requiere que tengamos paciencia, pues nuestra paciencia no va a existir, porque esa relación se está viendo cortada y nuestra percepción de lo que creemos de Dios empieza a cambiar. El rey David, como muchos saben, un hombre que la Biblia menciona conforme al corazón, un varón conforme al corazón de Dios, pero también un hombre que se equivocó garrafalmente. Y aquí tenemos en el Salmo 27:9, tenemos una declaración que el rey David hace. No me des la espalda, no rechaces a tu siervo con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador. No me dejes ahora, no me abandones, oh Dios de mi salvación. En el Salmo 7:1 y 2 dice, a ti acudo en busca de protección. Oh Señor mi Dios, sálvame de los que me persiguen, rescátame. Las expresiones que utiliza aquí son de exclamación. Le está hablando fuerte a Dios. Sálvame de los que me persiguen, rescátame. Parece estar preocupado, parece estar angustiado. En el Salmo 27:9 le dice, no me des la espalda, no rechaces a tu siervo con enojo. Algo estaba pasando con David para hablarle así a Dios. Sin embargo, en el Salmo 18, en el 1 y en el 2 dice, te amo, Señor, tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva en mi lugar seguro. ¿Nota usted la diferencia en sus dos declaraciones? En una parece estar angustiado. No me des la espalda, no rechaces a tu siervo con enojo. Parece que le está hablando a un Dios que está enojado. No rechaces a tu siervo con tu enojo. En el Salmo 7:1, a ti acudo en busca de protección. Sálvame de los que me persiguen. Parece que lo están persiguiendo. Pero en el Salmo 18:1 y 2 dice, te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Señor, eres mi roca, mi fortaleza, mi salvador. Dios es mi roca. Cambia totalmente. ¿Qué estaba pasando con David? ¿Está hablando con dos dioses diferentes? No. Es la percepción que David tenía en esos momentos de cómo se dirigía hacia Dios. David sabía y estuvo consciente durante mucho tiempo que él había fallado y sufrió las consecuencias de sus errores garrafales. Pero logró entender nuevamente que Dios no cambia. Y durante algún tiempo sí pasó tiempos de angustia, tiempos de tristeza, de arrepentimiento. Pero volvió a encontrar a el Dios al que siempre alabó y al que siempre glorificó. A ese Dios que no cambia, que no se transforma. Y ese es el Dios, hermanos. Ese es el Dios que yo conozco. Conociendo a nuestro Dios, nos permitirá tener una relación mucho más transparente, mucho más firme. Conocer a nuestro Dios nos ayuda a que esa relación vaya creciendo. Y cuando esa relación empieza a crecer, nuestro caminar diario se trata ahora de una convicción. Y esa convicción es la que nos lleva a entender y a ver cuál es la dirección que Dios quiere que tomemos en nuestra vida. Conocer a Dios nos va a traer una convicción plena
Y esa convicción nos va a llevar a una dirección. Y quizá, hermano, usted me puede decir, o amigo, que no has escuchado, o has escuchado hablar de este Dios, y me pueden preguntar muchas veces, no sé si han escuchado esta pregunta: ¿dónde estaba Dios cuando pasó esto? ¿Cuándo estaba Dios cuando me pasó esto? Cuando alguien estaba siendo lastimado físicamente o emocionalmente, ¿dónde estaba Dios? ¿O dónde estaba Dios cuando perdí a este familiar? ¿O dónde estaba Dios cuando pasó esto trágico en mi vida? ¿O dónde está Dios ahorita que estoy pasando por un momento complicado? ¿Dónde está Dios en medio de esta situación tan complicada que se sigue viviendo hoy en día por el tema de la pandemia? Hermanos, Dios está ahí siempre. Dios está ahí cuando estás triste, cuando te sientes derrotado. Dios está ahí cuando alguien te dio la espalda. Dios está ahí incluso cuando alguien te ha lastimado o te está lastimando. Dios está ahí. Dios está ahí en tus triunfos. Dios está ahí en tus derrotas. Pero no solo está ahí acompañándote y viéndote. No solo celebra tus triunfos. Y cuando tienes derrotas se hace a un lado. Porque cuando estás pasando por un momento difícil y por un momento complicado, Dios está ahí, pero no solo se limita a acompañarte. Dios ya está planeando cómo va a darte las herramientas para que tú puedas salir adelante. Porque ese es mi Dios. Ese es tu Dios, hermano, en quien has creído, el Dios que podemos compartir a los demás. Ese es el Dios que nos ama a pesar de todo. El Dios que está ahí en todo momento y en todo lugar. Es un Dios que no se limita a las cosas materiales. E incluso es un Dios que ve mucho más allá sobre las cosas eternas. Ese es el Dios que nos ama. Y ese es uno de los atributos más grandes de nuestro Dios, del Dios que conocemos. Hermanos, si tú conoces de esta manera a Dios, te invito a que tú sigas fortaleciendo esa relación con el Señor, para que esa relación te lleve a una convicción en la que tú encuentres el camino que Dios ha trazado para tu vida. Mi hermano, si tienes una percepción distinta a Dios, es el momento de que tú creas la verdad y no las mentiras que muchas personas han sembrado, que Satanás ha sembrado y que se han albergado en nuestra mente. Hay que desecharlas. Y Dios empieza a trabajar en nuestra vida y nos da las herramientas para que podamos salir adelante. Porque ese es nuestro Dios. El Dios que nos ama, que está al pendiente de nosotros, que aún en los momentos más difíciles, ahí está. Aunque nosotros no podamos sentirlo, Él ahí está. Él ya está trabajando en cómo va a ayudarnos a solucionar esa situación. Él ya está trabajando en cómo nos va a ayudar a sanar. Él ya está trabajando en cómo dar consuelo, cómo dar paz en medio de situaciones complicadas. Porque hermanos, es nuestro Dios. Quiero finalizar son 5 declaraciones, era una lista de 20, pero solamente voy a compartir 5 declaraciones. Son preguntas, ¿por qué? ¿Por qué debería decir no puedo si la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Filipenses 4:13. ¿Por qué debería preocuparme por mis necesidades si sé que Dios se preocupa por ellas, según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? Filipenses 4:19. ¿Por qué he de tener miedo cuando la Biblia dice que Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? Segunda de Timoteo 1:7.
¿Por qué debería escasear mi fe al vivir en Cristo si Él me dio una medida de fe? Romanos 12:3. Y por último, ¿por qué debería ser débil si la Biblia dice que el Señor es la fuerza de mi vida y que demostramos fuerzas porque conocemos a Dios? Salmo 17:1. Este, hermanos, es nuestro Dios, el Dios que conocemos. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Gracias por enviarnos un mensaje que quizá muchos de nosotros necesitamos en nuestra vida. Gracias por amarnos, por estar ahí, Señor, a pesar de que quizá no nos hemos percatado o no lo hemos sentido, pero tú has estado ahí con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tu amor no cambia a pesar de lo que podemos hacer y las veces que podemos equivocarnos. Gracias porque tú estás siempre sorprendiéndonos, porque siempre estás buscando la forma para llegar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias porque siempre tienes las herramientas necesarias que necesitamos en nuestra vida para seguir adelante, para crecer, Señor. Te pido por mis hermanos que están pasando por momentos complicados, Señor. Que tú sigas obrando en sus vidas, que toques sus vidas, sus corazones, que ellos puedan sentir que tú estás ahí con ellos, Señor. Por aquellos que se han sentido derrotados, por aquellos que han sentido que han perdido valor delante de ti, Señor. Que tú puedas mostrarles tu amor y que ellos puedan creer la verdad de que tú les amas a pesar de lo que han podido pasar o de lo que han hecho, Señor. Te pido que como iglesia, Señor, nos sigas alentando, nos sigas animando, nos sigas fortaleciendo, Señor, e impulsando a conocerte cada día más, Señor, porque me parece que en toda nuestra vida no vamos a terminar de conocerte, porque tú siempre nos sorprendes, porque tú siempre estás haciendo cosas nuevas que nuestra mente quizá no alcanza a comprender, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, bendice cada vida, Señor, de tu iglesia, Señor. Extiende tu mano para ayudarnos en estos momentos y en los momentos futuros, Señor. Gracias te doy porque yo sé que tú estás obrando, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Y qué hermosa palabra la del día de hoy, ¿verdad, hermanos? Que en nuestro corazón siempre esté el motivo de conocerlo más y más cada día. Y bueno, hemos llegado al final de nuestra transmisión del día de hoy, no sin antes invitarlos a que se puedan unir a los grupos de estudio que tenemos durante la semana y los fines de semana, y también a que se conecten puntuales a las 11 de la mañana los domingos para poder alabar y glorificar a Dios todos unidos. Y también una recomendación muy importante es que sigamos con las medidas de prevención ante esta pandemia. Con el cubrebocas, gel, si tienen que salir a trabajar, lleven todo lo necesario y si tienen la oportunidad de quedarse en casa, también hay que hacerlo. Bueno, les mandamos un gran abrazo, los extrañamos mucho, los queremos muchísimo y que Dios les bendiga mucho en esta semana. Hasta la próxima.